Bienvenidos. En el pasado vídeo nos quedamos leyendo el artículo 54 y ahora vamos a pasar a leer la sección tercera. En esta sección se habla de otras potestades que tiene la Agencia Española de Protección de Datos. En el artículo 55 habla de las potestades de regulación, las circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. La presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá dictar disposiciones que fijen los criterios a que corresponderá la actuación de esta autoridad en la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento UE y en la presente Ley Orgánica, que se denominarán circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. Su elaboración se sujetará al procedimiento establecido en el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, que deberá prever los informes técnicos y jurídicos que fueran necesarios y la audiencia a los interesados. Las circulares serán obligatorias una vez publicadas en el BOE. Bien, vamos con el artículo 56. En este artículo 56 habla de la acción exterior. Vamos a ello. Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la titularidad y el ejercicio de las funciones relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de datos. Asimismo, a las comunidades autónomas, a través de las autoridades autonómicas de protección de datos, les compete ejercitar las funciones como sujetos de la acción exterior en el marco de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2014 de Acción y del Servicio Exterior del Estado, así como celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional y acuerdos no normativos con los órganos análogos de otros sujetos de derecho internacional no vinculantes jurídicamente para quienes los suscriben sobre materia de su competencia en el marco de la Ley 25/2014 de tratados a otros acuerdos y otros acuerdos internacionales. La Agencia Española de Protección de Datos es el organismo competente para la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales derivado de la aplicación de cualquier convenio internacional en el que sea parte el Reino de España, que atribuya a una autoridad nacional de control esa competencia, y la representante común de las autoridades de protección de datos en el Comité Europeo de Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68.4 del reglamento citado. La Agencia Española de Protección de Datos informará a las autoridades autonómicas de protección de datos acerca de las decisiones adoptadas en el Comité Europeo de Protección de Datos y recabará su parecer cuando se trate de materias de su competencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Agencia Española de Protección de Datos participará en reuniones y foros internacionales de ámbito distinto al de la Unión Europea, establecidos de común acuerdo por las autoridades de control independientes en materia de protección de datos. Y B, y luego tenemos la C, participará como autoridad española en las organizaciones internacionales competentes en materia de protección de datos, en los comités o grupos de trabajo, de estudio, de colaboración, de organizaciones internacionales que traten materias que afecten al derecho fundamental a la protección de datos personales y en otros foros o grupos de trabajo internacionales en el marco de la acción exterior del Estado. Y C, colaborará con autoridades, instituciones, organismos y administraciones de otros estados a fin de impulsar, promover y desarrollar el derecho fundamental a la protección de los datos, en particular en el ámbito iberoamericano, pudiendo suscribir acuerdos internacionales administrativos y no normativos en la materia. Bien, pues vamos a pasar ya al capítulo segundo de este título séptimo, y en este capítulo segundo va a hablar de las autoridades autonómicas de protección de datos. Se divide en secciones y en la sección primera de este capítulo segundo tenemos las disposiciones generales. El artículo 57 habla de las autoridades autonómicas de protección de datos. Vamos a ver lo que dice el punto 1. Las autoridades autonómicas de protección de datos personales podrán ejercer las funciones y potestades establecidas en los artículos 57 y 58 del Reglamento UE de acuerdo con la normativa autonómica cuando se refieran a tratamiento de los que sean responsables las entidades integrantes del sector público
de la correspondiente comunidad autónoma o de las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión directa o indirecta. B. Tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente administración autonómica o local. Y C. Tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en su caso, en los respectivos estatutos de autonomía. Punto 2. Las autoridades autonómicas de protección de datos podrán dictar, en relación con los tratamientos sometidos a su competencia, circulares con el alcance y los efectos establecidos para la Agencia Española de Protección de Datos en el artículo 55 de esta ley orgánica. Vamos a pasar ya al artículo 58 de la cooperación institucional. Bien, dice que la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos convocará por iniciativa propia o cuando lo solicite otra autoridad a las autoridades autonómicas de protección de datos para contribuir a la aplicación coherente del Reglamento UE y de la presente ley orgánica. Y en todo caso, se celebrarán reuniones semestrales de cooperación. La presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán solicitar y deberán intercambiarse mutuamente la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y en particular la relativa a la actividad del Comité Europeo de Protección de Datos. Asimismo, podrán constituir grupos de trabajo para tratar asuntos específicos de interés común. Vamos con el artículo 59 para acabar esta sección primera del capítulo segundo del título séptimo. En este artículo 59 habla de los tratamientos contrarios al régimen UE. Vamos a ver lo que tiene que decir. Cuando la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos considere que un tratamiento llevado a cabo en materias que fueran competencia de las autoridades autonómicas de protección de datos vulnera el reglamento UE, podrá requerirlas a que adopten en el plazo de un mes las medidas necesarias para su cesación. Si la autoridad autonómica no atendiere en el plazo del requerimiento o las medidas adoptadas no supusiesen la cesación en el tratamiento ilícito, la Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, pues empezamos ya la sección segunda de este capítulo. Habla de la coordinación en el marco de los procedimientos establecidos en el reglamento UE. En el artículo 60, en concreto, habla de la coordinación en caso de emisión de dictamen por el Comité Europeo de Protección de Datos. Se practicarán por conducto de la Agencia Española de Protección de Datos todas las comunicaciones entre el Comité Europeo de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos cuando éstas, como autoridades competentes, deban someter su proyecto de decisión al citado comité o le soliciten el examen de un asunto en virtud de lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 64 del reglamento UE. Y en estos casos, la Agencia Española de Protección de Datos será asistida por un representante de la autoridad autonómica en su intervención ante el comité. Artículo 61. Intervención en caso de tratamientos transfronterizos. Las autoridades autonómicas de protección de datos ostentarán la condición de autoridad de control principal o interesada en el procedimiento establecido por el artículo 60 del reglamento UE cuando se refiera a un tratamiento previsto en el artículo 57 de esta ley orgánica que se llevará a cabo por un responsable o encargado del tratamiento de los previstos en el artículo 56 del reglamento UE, salvo que desarrollase significativamente tratados de la misma naturaleza en el resto del territorio español. Corresponderá en estos casos a las autoridades autonómicas intervenir en los procedimientos establecidos en el artículo 60 del reglamento UE, informando a la Agencia Española de Protección de Datos sobre su desarrollo en los supuestos en que deba aplicarse el mecanismo de coherencia. Vamos ya con el artículo 62 para acabar este título. En él va a hablar de la coordinación en caso de resolución de conflictos por el Comité Europeo de Protección de Datos. Vamos con el primer apartado. Dice, se practicarán por conducto de la Agencia Española de Protección de Datos todas las comunicaciones entre el Comité Europeo de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos cuando éstas
Como autoridades principales deban solicitar del citado comité la emisión de una decisión vinculante según lo previsto en el artículo 65 del Reglamento UE. Las autoridades autonómicas de protección de datos que tengan la condición de autoridad interesada, no principal en un procedimiento de los previstos en el artículo 65 del Reglamento UE, informarán a la Agencia Española de Protección de Datos cuando el asunto sea remitido al Comité Europeo de Protección de Datos, facilitándole la documentación e información necesarias para su tramitación. La Agencia Española de Protección de Datos será asistida por un representante de la autoridad autonómica interesada en su intervención ante el mencionado comité. Bien, sin más, hemos llegado al título octavo y en él le vamos a estar tratando ya en el vídeo siguiente para que no se alargue mucho. Allí te espero, un saludo.